Esta semana el Señor me acaba de cambiar el mensaje para esta semana. God just changed the message I had for today. Porque hoy empezamos el comienzo de la Semana Santa o la Semana de la Pasión. Y quiero tomar el tiempo para explicar lo que Jesús vivió durante los próximos 7 días, que el domingo que viene es domingo de resurrección. Y hay una gran celebración aquí. Porque creo que la nueva generación no entiende mucho de lo que pasa en esta semana. So the Lord changed the message I have for today. Today is Palm Sunday. It's the beginning of Holy Week. And I want to take the time to explain what happened through Jesus through this week. Because the new generation doesn't know really what took place. Aquellos que somos viejitos como Ariel y yo y el pastor Manuel que hablábamos antes, sabemos que en nuestros países durante la Semana Santa era una reverencia total. Las tiendas muchas cerraban, la gente no vendía alcohol, el pueblo se metía en este mover, en este sentir, entendiendo lo magnífico de esta semana que empieza hoy. El día en que Jesús entra a Jerusalén sentado en un burrito. Pero hoy en día no, eso se perdió. Hoy en día empieza el tiempo de vacaciones. Esta semana para muchos empieza el tiempo de fiesta. El tiempo porque le dan tiempo libre en el trabajo, se van a los ríos, se van a tomar, se van a hacer todo. In the old days, Holy Week was a week where businesses didn't open. Was a week that everybody paid attention to Jesus. Was a week that everybody just took into account what went on. But today is not that way. Today, Holy Week is a week where everybody goes on vacation. That everybody goes drinking. That everybody's a party. Esta es la semana donde empiezan los negocios a vender más que nunca. Y yo creo que hemos perdido. Especialmente, hemos perdido todos nosotros el sentido de lo que es Jesús. Y quiero que te imagines y veas lo que pasó hoy, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esta semana el proceso que nuestro Jesús el Cristo vivió para permitirnos a nosotros estar aquí hablando de Él en este día. And I want you to pay attention to what Jesus lived through Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So we could be here talking about Him today. Today is the day that He came into Jerusalem. Hoy es el día que Él entró a Jerusalén. Hoy celebramos el domingo, le llamas el domingo de Ramos. Vamos a mirar Mateo capítulo 21. Let's look Matthew chapter 21 verse 1. Matthew chapter 21 verse 1. Y voy a ir un poquito rápido, pero después vamos a profundizar. Mateo 21:1. Un día como hoy, a day like today, we see Jesus. Vemos a Jesús. To tell their disciples to go and get this donkey, to find it, and He used it to go into Jerusalem. Mateo capítulo 21, Matthew chapter 21, from verse 1 forward, del versículo 1 en adelante, vemos que Jesús, versículo 2, le dice a sus discípulos, envió a 2 discípulos y le dice, vayan a la aldea que está frente de vosotros y hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Traédmelos. Y si alguien le dice algo, decidle, el Señor los necesita y luego los enviará. Y dice la palabra que los discípulos fueron, versículo 6, hicieron como Él le mandó. Sigue diciendo la palabra que le trajeron el asna y lo pusieron sobre ellos sus manos y Él se sentó encima, versículo 8, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Entonces el día de hoy nuestro Jesús el Cristo entró a Jerusalén sentadito en un pollino, en un burrito. Y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. A day like today is the day that Jesus came into Jerusalem. Mañana lunes
es el día que él va al templo. Domingo y lunes son días de oposición, porque Jesús iba a hacer algo grande. Cada vez que va a hacer algo grande hay oposición. Monday and Tuesday are days of opposition. Jesus was about to do something great. There's always opposition. Mañana, el día de mañana, es el día que Jesús entra en el templo. Eso está en el versículo 20 de Mateo y está en todos los evangelios. Pero ustedes saben que Jesús llega allá y ve vendedores, y ve gente pasando plata, y ve gente profanando el templo, y ve gente haciendo cosas que no le gustó, y los sacó. Como dicen en Puerto Rico, los pateó, los echó afuera, y le dijo: esta es casa de oración. A day like tomorrow, Monday, is the day that Jesus went into the temple and found people doing all kind of crazy things, and he threw them out. Tuesday, el día martes, es el día que Jesús descansa. Es un día que da enseñanzas. Vamos a ver que se puso a enseñar a sus discípulos. No descansa, sino que empezó a responder preguntas. Nuevamente en el libro de Mateo, si vamos al capítulo 21, versículo 20. Tuesday is the day that he rested, that he was teaching his disciples. Verse 20, Matthew 21, we see, viendo esto sus discípulos decían: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Empezaron a hacerle preguntas de la higuera. Él tuvo muchas enseñanzas de fe y de otras cosas. Tuesday, Jesus was teaching. He was resting. Well, he was teaching. Wednesday is the day that he was resting. El miércoles es el día que él estaba descansando. Ese fue el día que María lo ungió. Vamos a hablar de eso un poquito. Lo ungió con un perfume muy caro. Wednesday was the day that he was resting. Mary anointed him with oil. El día jueves fue el día de la última cena, de la cena del Señor. Fue su última cena con sus discípulos. Thursday was the Lord's Supper. Next Thursday would be the Lord's Supper. Ese es el día que se sienta con sus discípulos y le dice lo que va a pasar el viernes. Es muy interesante porque ese día el libro de Juan nos dice, todos los evangelios lo dicen, pero Judas, cuando pregunta quién, ¿seré yo? Judas le dice: ¿seré yo quien te voy a traicionar? Y él le dice: sí, eres tú. Y la Biblia dice que ese Judas que lo traicionó había acabado de mojar pan con él. Era alguien que tenía una cercanía a Jesús tan tremenda que mojaba pan en el mismo plato. Y había acabado de mojar pan. Y Jesús, dice la palabra, que Judas comió ese pan. Y cuando Judas, él le dijo: sí, tú me vas a traicionar. La palabra en el libro de Juan dice que Judas se levantó y se fue. Después de eso él celebró la cena del Señor. O sea que Judas no estaba sentadito ahí. Judas no comió del pan y del vino, no se lo merecía. El pan y el vino son para los santos del Señor. Judas no estaba ahí. It's very interesting because the Bible tells us that on Thursday, when he was having the Lord's Supper, in the book of John, the Bible says that Judah was the one who would eat bread from the same plate as Jesus. And the Bible says that Judah left, and after he left, he celebrated the Lord's Supper. So Judah did not eat bread and wine with Jesus. He did not. Because he was the one who was going to betray him. The Lord's Supper is for his children, for the one who loved him. La cena del Señor, Él comparte su cena con aquellos que los aman realmente. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. El viernes fue el día que lo crucificaron. Friday was the day of the crucifixion and the burial. El sábado sabemos que nuestro Jesús está en la tumba y fue un día en la cual los discípulos, realmente mucha gente no sabían qué hacer. Y el domingo fue el día de la resurrección. And next Sunday we will celebrate resurrection. Esta semana que empezamos hoy es una semana poderosa, una semana que ha cambiado el mundo definitivamente. This week is a powerful week and we cannot overlook what happened. No podemos ignorar lo que pasó más de 2000 años atrás.
No podemos pensar que esta es la semana de nosotros ir de vacaciones, que es la semana, qué sé yo. Esta es la semana de la pasión. This is the week of passion. We cannot think this is vacation week. Primero vemos cómo el diablo presenta oposición. El domingo y el lunes, mucha oposición a Jesús por lo que iba a pasar. First we see the opposition. Monday and Tuesday, opposition in the temple. Opposition as he walks into Jerusalem. Oposición en el templo. Oposición espiritual cuando va entrando a Jerusalén. Después de la oposición vienen instrucciones de nuestro rey. El día martes se puso a enseñar. After the opposition, they came the instructions. Tuesday, he taught almost all day. Se puso a enseñar, a darle instrucciones a los discípulos. Después de la oposición, de las instrucciones, viene preparación. El día miércoles, Jesús se preparó, descansó. Ahí fue ungido, estaba preparándose para lo que iba a pasar. Wednesday, he was preparing for what happened. It was the day that Mary anointed him with oil and he rested. Y descansó ese día, por decirlo así. El jueves y el viernes fue el día de la pasión. Fue el día de que Jesús hizo lo que tenía que hacer de parte del Padre de una manera que ninguno de nosotros pudiéramos haber hecho. Thursday and Friday was Passion Days. It was the day that he did what we had to do. And then was the resurrection who came Sunday. Después vino la resurrección. Esta oposición empieza con su entrada triunfal primero. Cuando entraba, tuvo reacciones diferentes, porque nadie comprendía lo que estaba pasando. This opposition started when Jesus started walking into Jerusalem to fulfill the purpose of the Father, because nobody knew what was happening. Nadie entendía lo que iba a pasar. Y el enemigo empezó a levantar oposición inmediatamente. The devil put opposition immediately, because the devil knew what was going to happen. Because it has been prophetized for hundreds of years. Ha sido profetizado por cientos de años. Y el diablo sabe profecía. El diablo sabe Biblia. Y sabe lo que iba a pasar. Sabía lo del burrito. Había sido profetizado. Sabía lo de su entrada a Jerusalén. Sabía lo que iba a pasar a través del Mesías. The devil knew prophecy. Knows the Bible. Knew about the donkey. Everything has been prophetized. Knew what was going to happen. Immediately there was opposition. Inmediatamente va a haber oposición. Cada vez que nos movamos a hacer algo grande para Cristo, oposición del enemigo. Si no quieres oposición, quédate en tu casa mirando la novela. Ahí no ves la oposición. If you don't want opposition, stay home watching soap operas. There's no opposition on that. Jesús entra en este pollino, en este burrito, mi palabra quizás. Los reyes y los príncipes entraban en caballos, seguidos con honores, después de cierta victoria. Pero este rey, Jesús, entraba humildemente a la ciudad que iba a crucificarle en algunos días. Jesus walked humbly into Jerusalem in this donkey, to the city that was going to crucify him in a few days. In a few days. The kings and the princes or prince will go into these horses with honors, and it was a big deal. Not Jesus. No, Jesús no estaba en un caballo, no estaba con grandes honores, fue en un burrito, tranquilito. No le esperaba una corona de perlas, le esperaba una corona de espinas. There was no, ¿cómo se dice corona en inglés? There was no crown of jewels waiting for him. There was a crown of thorns waiting for Jesus. Y él lo sabía. Esto es lo poderoso, hermanos. Él lo sabía. Imagínate tú entrando a un lugar sabiendo que te van a dar una paliza, como decimos en Puerto Rico. Déjame entrar en este lugar, pero es necesario que reciba esta paliza. Es necesario, sabiendo lo que te está esperando. No sé si la palabra ofende a alguien, pero paliza es que te van a dar papao en el pompi. Imagine you walk somewhere knowing you're going to get beat up. You're going to get killed. You know that you're going to go in there and horrible things is going to happen. But you do it anyway in obedience to the Father. Tú sabes que vas a entrar a ese lugar y cosas horribles te van a pasar. Él sabe, porque él sabe la escritura. He knows scripture.
Él sabe que va a ser desfigurado. He knows he's going to be disfigured. He knows scripture. Él sabe la escritura. Todo ha sido profetizado, hermanos. Esto no fue casualidad. Esto ya Dios había hablado cientos de años antes de lo que iba a pasar. God has spoken hundreds of years before what was going to take place. And Jesus knew it. And he was in his burrito happy. Y él sentado en su burrito. Vamos para allá. Hermano, yo no entro en un lugar si sé que me van a mirar mal, mucho menos si me van a matar. I don't go to a place knowing that they're going to look at me funny. Nevertheless, if they're going to kill me. Pero nuestro Jesús sabía que ese sacrificio era necesario. No le esperaba gloria, le esperaban insulto. He wasn't waiting, there was no glory waiting for him. Insults. Esos gritos de alabanza, Hosana, cuando entró a Jerusalén, se transformaron en gritos de crucifíquenle, mátenlo. People would scream, Hosanna, when he walked in there, but later they were saying, crucify him, kill him. The same people, la misma gente que te alaba un día, otro día te dice, crucifícalo. Crucifiquen a ese Marlon, pero la semana pasada te estaban dando gloria. Llega al templo y observa lo que está pasando. Y regresa a Betania donde dormía. El lunes la oposición crece más. Monday the opposition grows more, like tomorrow. Dice la palabra que al ver el templo, en camino hacia el templo, Jesús tiene hambre y va a una higuera. Y al parecer tenía higo, pero acercarse no había nada, este árbol frondoso. Dice la palabra que Jesús maldice a esa higuera, se seca y se va. The Bible says that as he go to the temple, he was hungry, and he see a fig tree. He expect to see fruit, but it was no fruits in there. And he curses it, and that tree dies. Esa higuera, esa planta se seca. Ahora bien, ahí esta higuera representa muchas cosas, pero sabemos que el pueblo de Israel era una nación que parecía tener mucha vida espiritual. Sin embargo, cuando tú te le acercabas, le faltaba el verdadero fruto que deseaba Dios. Dice la palabra, Oseas capítulo 9, versículo 10. The people of Israel looked like a country that had a lot of fruit, spiritual fruit for God. But as he came close to them, they were empty. There were only leaves. There was no fruits for God in the people of Israel. They were lacking the true fruits that God desired. El pueblo de Israel no tenía el fruto que Dios deseaba hasta ese entonces. Representaba esa higuera y representa a muchos de nosotros que somos apariencia, pero poco fruto. Nos vemos así todos frondosos como el pastor Douglas, mucho pelo y mucho cuerpito y mucha cosa. Y mucho ánimo, pero cuando tenemos que dar frutos para el Señor, yo no. Que se vaya el hermano Nelson. Estoy muy ocupado. That fig tree also represents many of us, that we appear to be very fruitful. We appear to have, but in essence, we do very little or nothing for God. Y Jesús antes de llegar al templo se aseguró de decirnos, mirad, por los frutos los conocerá. As Jesus, before he went to the temple with this tree, he's saying, you will know it by the fruits. Y no queremos ser como esa higuera. Pero sabemos que en el templo los sacerdotes habían permitido un desvío de la enseñanza. Habían animales ahí vendidos para ofrecerlos. Moneda griega, romana. We know that in the temple there was all kind of sales of animals, Roman money going around. We knew that people, the Bible tells us that we're having excessive profits. Sabemos que nos dice la Biblia que había gente ganando excesivamente. Y Jesús se mete al templo, dice la palabra, y limpia todo. Saca a todo el mundo de ahí.
A terminar el día, Jesús se va a descansar. After he's in the temple, he goes on rest. Let's go to Tuesday. El día martes es el día donde vemos enseñanza a sus discípulos y a la gente dispuesta a escuchar en el templo. Y estas enseñanzas están a través de los 4 evangelios. Tuesday is the day that Jesus started teaching. There are too many to talk about them. Son muchas enseñanzas para hablarlas hoy. Están en todos los evangelios. Pero este día martes lo dedicó a enseñar. Mirad que el Rey de Reyes toma tiempo para enseñar, aún sabiendo lo que le esperaba. Te va tiempo para discipular. Toma tiempo para sus discípulos. Volviendo a Jerusalén, vieron la higuera seca y dice la palabra que Pedro recuerda lo que pasó el lunes y Jesús aprovecha el momento para enseñar con respecto a la fe. As they go to Jerusalem, they see the dry fig tree and Peter asked him about it. And Jesus started talking about faith. Says that the faith would move mountains. Jesús empieza a enseñarle y le dice, mira, la fe mueve montañas. Habla con respecto a la oración. Marcos 11:24 le dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una buena lección para nosotros de no dudar de Dios, que Dios responde a nuestras oraciones. He teaching about prayer. In Mark 11:24 he says, believe what you are praying for and you will have it. Mark 11:24. Así que los discípulos estaban siendo testigos de todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando. Y les voy a decir rapidito lo que enseñó. Enseñó de la autoridad. En Marcos 11:27. No lo voy a dar ni versículos. Los buscan en los evangelios. I will quickly tell you what he taught that day. Enseñó de la autoridad. Enseñó la parábola de los labradores. He taught about authority. He taught about doing the right things. Enseñó acerca de los tributos, acerca de la resurrección, los mandamientos, acerca de la deidad, acerca de los fariseos. Enseñó acerca del ofrendar en Marcos capítulo 12. Cuando estaba mirando la ofrenda y vio esa viuda que echó las 2 blanquitas mientras ofrendaba. Y le dijo que esa viuda dio más que nada, que todo, porque lo dio todo. O sea que el Señor Jesús ese día, a través de los evangelios, dio por lo menos 7, 8 enseñanzas poderosas, le dejó al mundo, en ese día nada más. On that day, Tuesday, Jesus taught about offering, about the commandments, about the resurrection. Throughout the Gospels, there's about 7 or 8 different teachings that we could spend a week looking at. But our Jesus took the time to teach, knowing that he would be crucified. Aún sabiendo que iba a ser crucificado, tomó el tiempo para enseñar. Y esa enseñanza podemos estar una semana discutiendo todas las cosas que él enseñó en ese día nada más. El día martes. We could be talking all week everything that he taught just on Tuesday. Just on Tuesday. Después de salir del templo, anima a sus discípulos a estar pendientes de lo que iba a suceder en el futuro. Y le dice, mira, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le habla del señal del fin. After he cleaned the temple, he told the disciples what will come in the future. And he said, no stone will be standing here in this temple will be destroyed. And he talked about the signs. That's in Mark 13:1. Marcos capítulo 13, versículo 1. Nuevamente, estas enseñanzas. Y voy un poco rápido porque estoy hablando de una semana donde pasaron muchas cosas. Pero quiero que vean a un rey, a nuestro Salvador, que antes de ser crucificado, que es la muerte más horrible, estuvo un proceso donde enfrentó oposición, donde hubo un tiempo de entrenamiento, un tiempo de preparación, un tiempo de pasión y un tiempo de resurrección. Un rey que todo lo que hace, quizás uno no piensa, tiene hasta cierto punto sentido y encaja. So I want you to know about this king. I know it's a lot, and maybe I'm talking too fast. That he walked into Jerusalem knowing what his destiny will be, but he found the devil already waiting for him. That he
prepared his disciples, that he prepared himself, that he had the passion to do what he did, and that he resurrected. Amén. Jesús termina el día martes diciéndole, velad, siendo estas palabras de ánimo para los discípulos. Velad, porque nuestro Dios viene pronto. Velad. Le dijo a los discípulos que estuvieran velando. Jesus finished that day saying, watch out, be attentive, I will come back. El día miércoles es un día de dos caras. On Wednesday, Judas es el día que Judas aprovecha para ir con los fariseos y acuerda a entregar a Jesús. Wednesday is the day that Judas talked to the Pharisees, so he wants to give him Jesus. Judas empieza ya a manipular, a hablar con los fariseos. El día miércoles, el miércoles que viene. Y los fariseos deciden pagarle a Judas por la traición. Dice la palabra que tanto los principales sacerdotes como los guardias del templo toman parte en esto. O sea que estos eran los meros cabezones, los grandes, pagando para que Judas lo traicionara. The Bible tells us that that's the day that the Pharisees agreed to give Judas 30 coins for the life of Jesus. And these are the principal priests. These were not anybody. These were the heads of the heads. Principales sacerdotes y guardias del templo. Esta decisión se tomó a nivel más alto de estos religiosos. This decision was made at the highest level. The highest level. Y pagaron un precio. El otro lado de la moneda, el día miércoles, fue hermoso, porque estaban en la casa de Simón el leproso, y María viene y vierte un vaso de perfume muy caro para ungir a nuestro Jesús. Se llamaba nardo, un ungüento aromático de alto precio que viene de la India oriental. The second part this Wednesday was good because Mary came and anointed Jesus with a very expensive perfume. Pero Jesús, sabemos que cuando ella hizo esto, muchos discípulos se molestaron, especialmente Judas, pensó que estaban desperdiciando plata. Judas era el tesorero, mas dice la Biblia que también era ladrón. No solamente traicionó a Jesús, sino que era ladrón, robaba. Jesús sabía que tenía un ladrón en su equipo. When Mary anointed Jesus with oil, some disciples got concerned because that oil was very expensive. But Judas especially, who was the treasurer, and the Bible says that he was a thief. He will steal from Jesus, and Jesus knew he was a thief. Jesus knew he was going to betray. Jesús sabía que él era un ladrón y sabía que lo iba a traicionar. Y Judas obviamente no estaba contento porque quería vender ese perfume. He wasn't happy, he wanted to sell the perfume. Pero María lo estaba preparando para lo que iba a pasar de acuerdo a la tradición judía. Mary was preparing Jesus what was going to happen according to the Jewish tradition. Preparándolo para sus días finales. Y Jesús dice algo muy bonito. Él vio el corazón de María. Jesus saw the heart of Mary. Jesus saw the heart of Mary. Vio el corazón de María. Sabía que había preparación para la sepultura como era costumbre. Y dice que la acción de María quedaría registrada para memoria de ella. Y que el testimonio más grande de entrega de lo más preciado que tenía para quien ella creía. Jesús dijo que lo que esta mujer hizo sería registrado y hasta el día de hoy estamos hablando de eso, porque le dio lo mejor al rey. Jesus noted the heart of Mary and he said, what she has done will be recorded forever. You will be talking about it. We're talking about what Mary did. Ungir al Padre con lo mejor de lo mejor que tenía. Ungir a Jesús con el perfume más claro que tenía. El día jueves we move to Thursday. Es el primer día de la fiesta de panes sin levaduras. Había mucha gente en Jerusalén. It's the first day of Easter. There was a lot of people in Jerusalem on Thursday.
Ahí se conmemoraba la salvación de los primogénitos de Israel y la liberación de Egipto. Habían dos celebraciones ahí. They will celebrate how Israel was free from Egypt. There was two celebrations. Y Jesús el día jueves envía a los discípulos a preparar la cena, la Pascua. Lo más impresionante es que Jesús da a sus discípulos, le dice que vayan a preparar esto. Pero mientras cenan, Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. What's very interesting is Jesus tells the disciples on Thursday, go and prepare the meal, the Easter meal that is traditional. But in the middle of that, he said, one of you will betray me. En medio de todo esto, Jesús dice que lo iba a traicionar. En Juan 13:25, John 13:25, Juan 13:25, lo voy a mirar. John 13:25, la Biblia nos dice, John 13:25, Juan 13:25, la Biblia dice, 25, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Mira, Judas se recostaba en su pecho. El que lo traicionó se recostaba en su pecho. No te sorprendas si gente que se recuesta en tu pecho te ha traicionado. Se recostaba en su pechito. Jesus, the Bible says, verse 25, that Judas was leaning on his chest. Jesús le respondió, a quien yo diere pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Santo Dios. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Como decimos en Puerto Rico, mete mano, brother, mete mano. Versículo 28, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió lo que estaba pasando. Pero algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Judas tenía la plata. Versículo 30, cuando él, hablando de Judas, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas se fue. Después de eso, él instituyó la cena del Señor. Partió pan, le dijo lo que iba a pasar, ya Judas no estaba ahí. No estaba ahí. So the Bible tells us that Judas was leaning on his chest. And Jesus gave him a piece of bread from his plate. Judas had the bag of money because he was going to buy what they needed for the meal. Judas iba a comprar lo que necesitaban para comer. But the Bible says that Judas left. After that was the Lord's Supper. Judas was not part of it. Judas no estaba ahí. Jesús instituye la cena del Señor y nos habla de un nuevo pacto. Ese pacto por su sangre. Jesus talked about a new covenant, a covenant with his blood during that. Un pacto. Dice la palabra que los discípulos no entendían. Disciples didn't understand, the Bible says. Después de haber cenado, salen hacia el monte de los olivos y Jesús está toda la noche orando y se le duermen los discípulos 3 veces. Sabemos esa historia. After that, Jesus goes to the Mount of Olives and he's talking to the Father, asking for strength. ¿Qué hacía Jesús orando? Pidiéndole al Padre fuerza para poder sobrevivir lo que iba a pasar. Porque humanamente no podía. He was asking the Father for strength to be able to go through this process. Humanly, he couldn't do it without strength from the heavens. Sin la ayuda de los cielos, nadie puede pasar lo que pasó Jesús. Dice la palabra que Jesús estuvo allá orando y los anima diciéndole que les vería después de resucitado. And Jesus told the disciples, I will see you after I resurrection. Sabemos que los discípulos se le durmieron, pero no los regañó, los dejó dormir, después los despertó y se fue con ellos. We know that they fell asleep 3 times, I believe. And then he woke them up and take them with them, the disciples. Pero vemos a Pedro a lo largo de los evangelios. Y Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. Llegan a Getsemaní y el Señor se aparta para orar, sabemos eso. Jesús ora por su comunión con el Padre para que no sea cortada por lo que vendría. Después de 3 veces
en oración, mira a los discípulos por cansancio, estaban dormidos. Jesús los reprende, no los reprende, sino que entiende y los deja descansar un poco de tiempo. Después los despierta para su entrega. We know that in Gethsemane, in this time of prayer, they fall asleep. We said that. Judas en ese día lo entrega con un beso. Por un beso. Judas kissed him and he gave him up. Durante la noche del jueves, Jesús fue juzgado. Muchas veces lo juzgaron el jueves en la noche. Fue abofeteado, levantado falso testimonio y en un momento declara y le dice al sacerdote su deidad. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Pedro estaba fuera del patio en el templo viendo lo que pasaba con Jesús y se había hecho valiente. Pedro se había hecho valiente. Sabemos que cuando lo arrestaron, sabemos lo que hizo cuando lo arrestaron. Pero en el lapso de minutos oye al gallo cantar y se da cuenta que le había negado 3 veces y llora amargamente. We see the story how Peter denied him 3 times as the rooster. We see the story how Jesus that night was beaten. There was false testimony. El día viernes, hermanos, de crucifixión, muy temprano los fariseos querían terminar con la amenaza y lo llevaron junto a Pilato, el cual no halló falta necesaria para crucificarlo. On Friday, the Jews wanted to finish this, and they took him in front of Pontius Pilato, the one who found no fault on him, no reason to crucify him. Pilato sabía que lo tenían allí por envidia y no quería meterse en eso. Él era un político, no le interesaba lo religioso. Pilate didn't want nothing to do. He knew that there was envy. Y Pilato le sugiere que soltaran a un homicida, a un ladrón que se llamaba Barrabás el día viernes. Y así fue, así fue. La gente decidió crucificarlo. And on Friday they decide to crucify him. They decide to give mercy to a thief, to Barrabás. Mucha gente estaba en las calles en ese día viernes. Imagínense en esto. Era día donde se celebraban estas festividades judías. Y lo llevaron a un lugar que se llamaba Gólgota, un lugar de la calavera. Y lo crucificaron allí con otros reos. Lo crucificaron allá. Muchas profecías se cumplieron en ese momento. Sobre todo, lo que se cumplió fue el amor eterno del Padre para ti y para mí. Después de muchas cosas, after many things, they took him and they crucified in Golgotha. And many prophecies were fulfilled, but the most important was fulfilled the love of the Father for you and I. Cuando crucificaron a nuestro Padre, era el amor del Padre ahí por nosotros. When they crucified Jesus was the love of God for you and I. What kept him glued to that cross. Lo que lo mantuvo en la cruz no fueron clavos, fue amor. Los clavos quizás se podían romper, pero el amor del Padre hacia todos nosotros lo mantuvo pegado en ese madero por más de 3 horas. Maybe the nails you could have broken away, but the love of the Father is the glue that kept him on that cross for over 3 hours. Y no fue una semana fácil. No fue una semana fácil. It wasn't an easy week for him. He must have been tired. Stay up all night praying, dealing with all these things. Mentally, as a man, he should have been full of anguish. No fue fácil lidiando con todo lo que pasó. La presión mental de este hombre. Él no era un Dios pequeñito. Él era un hombre como tú y como yo. He wasn't a miniature God. He was a man, Jesus. He must have been all stressed out. Obviously, even knowing that the Father was with him. Aún cuando somos ungidos por el Señor, nos estresamos. Carnalmente nos duelen. Physically, we hurt. Even though we know that God is with us. Pero ahí estuvo nuestro amado. Y el día viernes
fue crucificado. El Padre muestra su amor hacia nosotros a través de su Hijo. Dice que entregó su espíritu el día viernes. Sus piernas no fueron rotas como era costumbre hacerlo para acelerar el proceso de muerte. Ya había sido escrito que eso no pasaría. They used to break their knees when they crucify people to accelerate the dying process. But prophecy said that wasn't going to happen. They didn't break his knees. No le rompieron las piernas a nuestro Jesús. Lo hacían con todo otro preso, o todo otro que crucificaban, pero no con él. Porque Dios dijo que no iba a pasar. Dice la palabra, y nuevamente estoy saltando mucho, tienen que leer los evangelios para que capturen todo. I'm jumping a little bit. You should read the whole gospel this week, so you capture everything. Esta semana tienen 7 días para leerte Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pángana, ahí tienen todo. Dice la palabra de Dios que cuando nuestro amado entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó. Ahora, este velo del templo tenía como 18 metros de altura y pulgadas de ancho. Y dice la palabra, bueno, sabemos que el templo no estaba cerca de Gólgota. ¿Cómo supieron que el templo que el velo se rompió? The Bible tells us that there was a veil in the temple that broke, but the temple wasn't close to the mountain. El templo no estaba cerca de este lugar de maldición. ¿Cómo supieron? El estruendo, dice la Biblia. Hubo un poder, un estruendo que se escuchó por todos lados cuando este velo pesado, de 18 metros de altura, más alto que esto, un velo gordo, por decirlo así, que no permitía que el pueblo se acercara a la presencia de Dios, se rajó inmediatamente. Y el Padre dijo, aquí estoy, a través de mi Hijo tienes acceso a los cielos. Ya el precio ha sido pagado. The temple wasn't close to that mountain, but there was a great noise that when this broke, because people couldn't get to the Holy of Holies, to the presence of God. Now Jesus opened the way for us to get to the Father. Porque nadie llega al Padre excepto a Él. Él es el único camino. Y en ese viernes eso pasó. That Friday that took place. Eso pasó. Ese estruendo, ruido, el rasgado tuvo que haber sido impresionante. Llega la noche y sabemos que José de la ciudad de Arimatea, no José el de Niñamores, rico, también como José rico, pide el cuerpo de Jesús a Pilato y lo sepultaron en un sepulcro nuevo. Lo envuelven en túnica como era costumbre y lo ponen dentro de la tumba. La rueda y la piedra se va. Y ahí estaba María y María Magdalena. Yo quiero que tú sepas que esta mujer, María Magdalena, le sacaron 7 demonios. Esta mujer, Jesús la restauró y siempre estuvo ahí con Jesús. Cuando lo crucificaron, cuando lo enterraron, cuando resucitó, fue el primero. Y podía decir, bueno, pero ella no era discípulo, ella no tenía rango. ¿Quién era esta mujer que hace? Dios honra a aquellos que los honran. Amén. Dios honra. I want you to know that Mary Magdalene was there when they took the body of Jesus and they put it on a rich man's tomb, like the prophecy said. She also was the first one who saw him resurrected. She was next to him when he was crucified. She may not have any titles, but God honors those that honor him. Like this woman who had 7 demons and she was delivered. Dice la palabra del Señor, proféticamente Jesús no iba a ser enterrado en cualquier tumba, él era un rey, iba a ser enterrado en una tumba digna para un rey. Y este hombre José, que conocía a Pilato, tenía que tener conexiones de conexiones. Va y le dice, dame el cuerpo de mi Jesús, y lo toma, lo envuelve y no lo pone en cualquier tumba, lo pone en una tumba que había sido diseñada. La Biblia dice que este hombre era rico, en una tumba digna de nuestro rey. Ahí estuvo su cuerpo por 3 días. Amén. The Bible says that this rich man put his body in this tomb worthy of a king, like prophecy said. Nuevamente
la profecía. El sábado todo el mundo estaba en silencio, los discípulos, los fariseos, nadie sabía qué hacer. Nadie sabía qué hacer, solamente le pidieron, los fariseos tenían miedo y le dijeron a Pilato, mira, pon policías o pon guardia frente a la tumba y séllalo, porque acaso se roban el cuerpo. Bendito Dios, que perderá de tiempo. Porque el domingo llegaron ángeles y los guardias que estaban ahí parados, dice la Biblia, que cayeron tiesos haciéndose los muertos en el piso, porque del miedo no sabían qué hacer. Esos hicieron pupú y papá en los pantalones cuando vieron los ángeles del Señor. On Saturday, the Pharisees told Pilate, he says, you got to put guards in front of the tomb of Jesus because they're going to come and steal their body. Dijeron, le van a robar el cuerpo, como dice la profecía, y después van a decir que resucitó. Mejor pon policías ahí para que no se los roben. They said, you better put guards in there because they're going to steal them, like prophecy said. He said he was going to resurrect, put and seal that. But on Sunday, when the angels came, those same guards, the Bible says, they passed out. They were in the floor, passed out because of fear. Ellos dijeron, no, que este Cristo dijo que iba a resucitar. Asegúrate que no se roben el cuerpo. Bendito Dios. Cuando llegaron los angelitos, así grandotes. When the angels came, little angels, right? The Bible says that these guards just passed out. They couldn't protect anybody. No pueden hacer nada contra el poder del Señor. El domingo, próximo domingo, celebramos este día de resurrección. Next Sunday we celebrate Resurrection Sunday. Tenemos una obra aquí poderosa que, bueno, tremendo esto. We have a play here. Don't miss it. Este domingo vemos cómo nuestro Señor resucitó. Nos ponemos en lugar de los discípulos, tenemos muchas preguntas sin contestar realmente. Pero somos privilegiados nosotros, porque la Biblia nos da todos los eventos. Ellos no tenían, los discípulos no sabían tanto como sabemos tú y yo ahora. Tremendo, ¿verdad? The disciples didn't know as much as you and I do. Porque Dios nos ha dado un cuadro y solamente lo he tocado rapidito. Pero si lo estudias, ves el cuadro completo. Los discípulos no tenían todo esto. Porque en el monte de Getsemaní solamente estaba Pedro, Juan y Jacobo, los tres, los demás no estaban, solamente Nosotros sabemos más que los discípulos, hermanos. Obel, tú sabes más que estos discípulos, que estos hombres que caminaron con Jesús, porque Dios se ha ocupado de darnos la información que ellos no tenían. Ellos no estuvieron con María, pero nosotros vemos lo que María vio, porque Dios nos lo muestra. Ellos estaban escondidos, tenían miedo. Allá los consiguió Jesús escondidos. You know more than the disciples. We know, because God is giving us a picture of what happened. The disciples probably had questions. They didn't know what happened with Mary. We do, because God tells us. They were hiding. They were afraid. That's where Jesus found them. Qué tremendo que tú y yo sepamos más que estos discípulos. Sepamos más de lo que pasó. Quizás ahora en la gloria ellos saben todos los detalles. Pero me imagino que ellos tenían preguntas. I could imagine they were wondering what happened here. Maybe. Cristo le dijo que iba a resucitar. Cristo le dijo que iba a resucitar y resucitó. Y esa es la evidencia más grande de nuestra fe. La tumba está vacía. Santo Dios. That's the greater evidence of our faith. The tomb is empty. Jesus resurrected. Jesús resucitó. Ningún otro profeta ha resucitado o lo que sea. Muhammad está allá muerto. Huesos están allá en Arabia. Allá van a la tumba. Muhammad is dead. They go and see his bones in Saudi Arabia every year. Buddha, you name it, none of them have done or is the Son of God. Ninguno de ellos es el Hijo de Dios. Ninguno de ellos ha resucitado.
Los soldados quedaron como muertos, dice la palabra, pero Jesús sale al encuentro para quitarles el temor que ellas tenían. Después vemos en la palabra que los fariseos tratan de hacer cosas, pero el punto es, Cristo mostró quién es Él, es el Hijo de Dios. Jesus showed who He is, He's the Son of God. Y le encomienda a todos los que lo vieron con Él y en Él, que compartan todo lo que saben a las naciones. Y dice la palabra que antes de ascender, Él le dijo, sean mis testigos. Hemos predicado de eso. Y si hacen esto, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Jesus proved He's the Son of God. And before He ascended, after 40 days, He told the disciples, go and preach. You will be my witness. And if you do this, I will be with you every day of your life. Eso es una promesa gloriosa. Eso es una promesa gloriosa. That's a glorious promise. Trabaja para mí, sé parte de mi equipo y yo no te voy a dejar todos los días de tu vida. Every day of your life. Yo te doy de tarea esta semana, métete a los evangelios y solamente tocamos la superficie hoy. Métete a los evangelios y ponte a ver en tu mente como una película mientras leas lo que Jesús, el Hijo de Dios, lo que nuestro Rey vivió durante la semana que empieza hoy, por decirlo así. I challenge you during this week, these 7 days, every day, go and read something about what Jesus did. We just touch everything in the surface here. Cada día lee un poquito. Y ponte en lugar de los discípulos, porque quizás somos rápidos a juzgarlos, pero nosotros tenemos mucho más información que ellos. And just put yourself in the place of the disciples. We have a lot more information than they do. We see everything now. Pero quiero que sepas que tu Rey hizo todo esto por amor a ti y a mí. La Biblia es una historia de amor. The Bible is a story of love. Jesus loved us so much. God loved us so much that He gave His only begotten Son. Jesús nos ama tanto, Dios nos ama tanto que dio a su Hijo amado. Honremos al Rey por quien es Él, por lo que ha hecho. Iglesia, no olvidemos jamás la importancia de esta semana. Yo sé que no lo vamos a olvidar. We should never forget the importance of this week, what our Lord has done for us. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Let us come to our feet and let us pray.